Bueno, doctor José Enrique Rizo Pombo, en una ciudad como Cartagena de Indias, en donde el atraso o la demora en terminar las obras públicas ha sido una constante, desde las murallas y su construcción hasta la terminación de Trascaribe, que no era sino hacer una vía y ponerle unos buses encima, ¿cómo se pudo superar para que el centro de convenciones fuera una obra que se hiciera en un tiempo tan rápido, tan pronto? A ver, yo soy convencido que las obras necesitan un abanderado, una persona que tenga como obsesión hacer algo, esté donde esté y tenga otras ocupaciones, siempre sacará el momento para estar trabajando por eso, y eso fue lo que me pasó a mí con dos cosas, con el traslado al mercado y con la constitución del centro de convenciones. Por eso, en menos de una semana, yo conseguí primero la quiesencia del presidente Alfonso López, segundo, la quiesencia de Rafael Gama Quijano para hacerlo, tercero, la quiesencia del ministro Abdón Espinosa, que es alguien admirar profundamente, todavía a sus 95 años sigue escribiendo columnas en El Tiempo todas las semanas. Es algo maravilloso. Un ministro como Diego Moreno Jaramillo, ministro de Educación, que también dio eso que esencia. Desarrollo. De desarrollo, perdón, de desarrollo económico. En fin, pero una persona que estuvo hostigándolos, llamándolos, que se llamaba José Enrique Rizo, que estaba perfectamente dedicado, decidido a sacar adelante el centro de convención, y los resultados están a la vista. Desciende Abdón Espinosa de la escalería a decirme que la misión estaba cumplida, y eso no fue para mí lo suficiente. Eso fue el comienzo de otra serie de gestiones para que se cumpliera todo lo que veníamos consiguiendo hasta ese momento. Por eso conseguí yo, y tengo que decirlo con humildad, pero con mucho orgullo, como en un año de alcaldía, un simple año de alcaldía y un año larguito de gerente de las empresas públicas, yo conseguí el traslado del centro el traslado del mercado de Basurto, el inicio del centro de convenciones, y una cosa que también creí que era absolutamente indispensable en Cartagena, y era hacer un plan de desarrollo para preparar la ciudad para los grandes cambios que iban a suceder en ese momento con ese traslado y con el centro de convenciones y con el aspecto vial, que era muy importante entender, y que también conseguí muy rápidamente. En un septiembre, cuando me nombran alcalde, lo primero que hice yo fue presentarme al consejo y plantearles lo que yo pensaba hacer con el mercado y con el centro de convenciones. Eso me significó hacer un almuerzo, de los almuerzos consabidos que hacen los políticos, y que en este caso fue un almuerzo cívico, pero pagado por José Enrique el alcalde en su casa del Turbaco, a donde invité a todo el consejo para hablarles del proyecto y conseguir su aquiescencia. Así fue. En diciembre, a mediados de diciembre, tuve a todo el consejo de Bogotá, perdón, de Cartagena, en mi casa, en un sancocho bien sabroso, entre ellos el Mono Franco, que fue un abanderado también por el lado del consejo. Estaba con los concejales de aquella época, Víctor Camacho, Camacho, Perucho, Perucho, estaba Fernando eh, Marrugo, Facio Lince, ¿cómo se llamaba? Carlos Carlos Facio Lince, Rosa. Fernando Marrugo. Quisiera nombrarlos a todos, pero francamente la memoria no me da todavía. Pero en todo caso, conseguí su aprobación para que me dieran facultades extraordinarias como alcalde para firmar un decreto de plan de desarrollo, lo que hubiera necesitado un acuerdo municipal, pero lo logré. Efectivamente, muy poquito después, en enero, entre el traslado del mercado, las gestiones del centro de convenciones, comencé entonces todo el proceso del nuevo plan de desarrollo, que es toda una tarea que vale la pena contar un poquito después. Pero no nos hagamos del tema principal, que fue el traslado del mercado y el centro de convenciones. Yo ya había conseguido la quiesencia de Guillermo Uribe como comandante de la Fuerza Naval a ayudarme a hacer el traslado, y había recibido la visita de los puesteros del mercado, que me pedían no hacerlo en diciembre como habíamos previsto, para no dañarles la Navidad. Fue cuando entonces conseguimos hacerlo el 6 de enero,
yo propuse, pues dije yo, bueno, entonces vamos a hacer el traslado el 6 de enero después de la Navidad y de Año Nuevo para que no se vayan a perjudicar ustedes. Yo organicé todo eso para que ocurriera ese día. Pero también hubo otra cosa, y es que el mercado de Basurto ya estaba listo para recibir al de Getsemaní, limpiecito, organizado, y le había hecho una cosa adicional que me parecía importantísimo, y era una gran malla que lo rodeara y permitiera cerrar o abrir para evitar que se produjera la proliferación de actividades fuera del mercado que habían ocurrido en Getsemaní. Porque es que también durante el año de preparación del traslado nos pusimos a investigar qué había pasado en Getsemaní, cómo se había originado el mercado del año 1904, cómo había ocurrido todo ese cambio tan profundo que había deteriorado tremendamente el mercado, había roto todas las predicciones posibles sobre el tema y había causado yo diría una corrupción, porque resulta que las empresas tenían un método de cobrar de cobrar los derechos de uso de los puestos personalmente, diariamente, y yo estoy casi seguro que la mayoría de esos cobros no llegaban a las arcas de las empresas públicas, porque las empresas tenían una gran crisis financiera con el mercado de Basurto. Eso fue otro tema que se pudo organizar y curar en su época con mano firme, porque yo tengo la tesis de que con autoridad que no solamente se ejerce, sino que se proyecta, la gente se da cuenta que hay una autoridad que está vigilando, que está controlando, que está decidiendo, que está haciendo, con autoridad se logran las cosas. Y es el consejo que le he dado yo al nuevo alcalde con el que tuve una reunión hace pocos días, al alcalde Sergio Londoño, que él entendió muy bien. Hay que ejercer la autoridad, pero no imponerla, hay que hacerla sentir. Es como la buena imagen no se vende, no se impone, se forma en la gente al ver las actuaciones de uno. Yo creo que eso fue lo que logré en mi época para el traslado al mercado y para todo lo que hacemos hacer en ese momento. Pero, como digo, estábamos ya previendo hacer el traslado en enero, pero mientras tanto ya se había producido el decreto del presidente autorizando la construcción del centro de convenciones, pero no se había firmado el acta para formalizar eso que estaba autorizado en el decreto. Entonces ahí va a haber un evento de Andy precisamente en Cartagena en octubre, y tuve la oportunidad de encontrarme con el doctor López y le dije: doctor López, yo necesito que firmemos un acta pública en la cual usted y el ministro y todos los que tengan que intervenir firmen esa acta para dejar constancia de la construcción del centro de convenciones. Y me dije: bueno, ¿por qué no lo hacemos hasta entonces, ahora el 22 de diciembre que yo voy a estar aquí? Y dije: perfecto. Y organizamos todo. Entonces organicé todo el acto en la entrada del vestíbulo de la entrada de Basurto, que estaba limpiecito, listo para recibir el nuevo mercado, encerrado y respetado por todo el mundo. Y efectivamente, el día 22, a las 4:05 de la tarde, en la mesa de la alcaldía, esa gran mesa que tiene la alcaldía en el salón principal, que es una mesa enorme, tallada, muy bonita, la pusimos a la entrada de Basurto con los asientos y asientos para invitados. Y ahí estaba el doctor López, Rafael Gama Quijano, Diego Moreno Jaramillo, el gobernador, Haroldo Calvo, en fin, una gran cantidad enorme de personajes, y los invitados sentados enfrente en las sillas. A las 5 de la tarde firmamos todos. Fue cuando el presidente López se para, mira hacia la popa, que estaba en ese momento iluminada por el crepúsculo del atardecer, y se faja un discurso de elogio al alcalde de Cartagena por lo que estaba haciendo, que lo tengo ahí enmarcado y que es uno de mis orgullos. Bueno, doctor Rizo, mientras toda esta conjunción de buenas voluntades del gobierno nacional y del Consejo se daban alrededor de este proyecto, también pues hubo sus malquerientes en Cartagena. Yo recuerdo que en esa época se publicó incluso hasta un aviso ofreciendo dinamitar el centro de convenciones porque era considerado como algo más que un adefesio o un incordio arquitectónico en esa zona de la ciudad. Los tropiezos, las cosas muchos difíciles. Lógicamente, todo ahora en Cartagena suscita controversia, suscita oposición, suscita propuestas diferentes y suscita
yo creo que son manifestaciones de envidia, porque en Cartagena unos hacen y otros critican. Entonces no faltaron los que criticarían todo lo que se estaba haciendo, y hubo hasta avisos en la prensa suscitando la demolición del centro de convenciones y mucho más. Yo le digo, yo recibí una carta estando todavía en la alcaldía, de promovida por grandes arquitectos del mundo, donde me criticaban que la demolición del mercado de Getsemaní, que era una obra clásica. Efectivamente, era una obra clásica, pero una obra que ya había sufrido un deterioro tremendo, que hacía imposible, es decir, la restauración iba a ser mucho más costosa que la construcción de un nuevo edificio y una nueva cosa distinta a lo que era eso. Yo tuve que presentarme a ellos y decirles, lo siento mucho, pero no es posible hacer mantener el centro, el mercado viejo de Getsemaní para la magnitud del centro de convenciones que vamos a hacer nosotros en Cartagena. Bueno, en algún momento se habló de que ese lote hubiera podido tener una mejor destinación para un gran parque, y que el centro de convenciones, pues el mejor sitio era la recién despejada zona de Chambacú. Sobre sí, este tema pero hay un punto muy importante. Realmente en la controversia cartagenera ya se propuso hacer el centro de convenciones en Chambacú, cosa que hubiera podido hacer, y hacer un gran parque en el Arsenal, y dejar una gran plaza pero había un problema, y era el económico. Las obras del mercado, terminar el mercado de Basurto, implicaba una suma muy importante de dinero, y a mí lo único que se me ocurrió fue decirle entonces al ministro de Desarrollo que por qué no me compraba el lote de donde estaba el mercado para poder hacer el centro de convenciones. Ya había aprobado el centro de convenciones, y me dice, pero ¿cómo es eso? Le regalamos nosotros el centro de convenciones y encima eso usted nos pide por el traslado del mercado, por el lote del mercado. Y le dije, ministro, si no me compra el lote del mercado, ni hay traslado del mercado, ni hay centro de convenciones. ¿Qué hacemos? Caramba, era un buen país negociador. Y me dice, me va a tocar darle. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto necesita usted? Y le dije, mire, yo necesito los 35 millones de pesos que en este momento hemos programado la terminación de Basurto y los costos de traslado. Hay otra historia que puedo echar ahora, pero necesito un avalúo. El ICAC tiene que hacerle un avalúo del lote a usted. Y dije, bueno, como no, yo llamé entonces a Alfredo González Fletcher, que era el gerente del ICAC en aquella época, le eché el cuento y le dije, yo necesito que me haga un avalúo. Entonces le expliqué qué sería. Le dije, yo necesito que esté donde hoy está todo el mercado y todo lo que está funcionando relacionado con el mercado, que queda a lo largo de Getsemaní hasta el reducto. Y entonces me llegó el avalúo por 70 millones de pesos. Le dije yo, si yo le digo al ministro que me dé 70 y no los 35 que le pedí, me degüella. Le dije al doctor González Fletcher, mire, yo creo que con un avalúo de 35 millones es suficiente para lo que yo necesito. Y efectivamente me mandó entonces un avalúo ajustado a 35 millones de pesos, que fue lo que le mandé a Diego Moreno, y que sirvió de base entonces para que se cometiera todo lo que se hizo gestionado en esos momentos. El traslado mismo, la terminación de Basurto y el comienzo del centro de convenciones. Si no hubiera sido por esos 35 millones que me entregaron a mí personalmente, el propio Rafael Gama, el cheque me lo entregó en un evento que hubo en el Palacio de la Inquisición, delante de todo el mundo. Recibí yo el cheque y se lo entregué a Raúl Quintero León, que era en ese momento el gerente de las empresas públicas municipales. Había sido antes Lucho Bustamante, sí, y posteriormente Raúl. Pero faltaba otra cosa más. Faltaba que realmente se pusiera la primera piedra del centro de convenciones. Pero eso se hizo ya después de que se produjo el traslado, de manera que puedo echar el cuento después de que te eche el cuento del traslado del mercado mismo.